tan especial. Y bueno, tenemos una diferencia de horario más o menos. Aquí falta un cuarto para las 6 y hay que levantarse un poquito temprano y se acuesta uno muy tarde aquí. Entonces eso ya pues dificulta un poco las conexiones, pero es de mucha alegría poder estar nuevamente con ustedes y sobre todo compartiendo la palabra de Dios. Zacarías es un profeta bien especial, él es escrito en tiempos muy importantes también para lo que es la palabra de Dios y lo que era esa parte de la restauración que se venía. Ya se han estudiado en este grupo libros como Isaías o Jeremías que ellos profetizaron la destrucción de lo que iba a ser Jerusalén a causa del pecado, a causa de los problemas que ellos venían presentando y cómo se habían estado alejando de Dios. Ellos vienen del castigo, ellos fueron llevados al exilio. Nosotros podemos ver de libros como Daniel también que representa eso, o en el segundo libro de Crónicas que se estudió también, yo recuerdo, y cómo se anunció un castigo y se cumplió ese castigo. Ellos pasaron por muchos problemas, fueron llevados a lo que se conoce como el exilio, el- trasladados primero castigados por Asiria, un imperio pues completamente ajeno a la voluntad de Dios, un imperio cruel. Luego vienen los babilonios, son llevados en varias partes a lo que fue el destierro en contra de su voluntad. Perdieron riquezas, perdieron su forma de adoración en muchos sentidos. Y luego vienen los persas que conquistan a los babilonios, pero la nación judía, pues evidentemente siendo esclavos, siendo desterrados, pues forman parte ahora del imperio persa. Y esto les estaba sirviendo en cierta forma de que ellos reaccionaran, de que ellos tomaran en cuenta de la manera en que Dios venía trabajando. Zacarías es contemporáneo con Ageo, el, más o menos porque habla de Darío, habla del rey Darío, entonces dice lo siguiente en el versículo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Entonces, este Darío es el que conquista Babilonia. Él tenía, creo que como 70 años, 72 años cuando llega a gobernar cuando entra ahí y ya conquista Babilonia, este imperio persa, quien lo vio fue Daniel. Daniel ya estaba pues un tanto anciano, ya tenía más de 70 años, el profeta Daniel. Pero cuando aquí dice que en el octavo mes del segundo año de Darío, o sea, Darío tenía 2 años de haber conquistado Babilonia. Y se presenta esta visión. Zacarías tiene su lenguaje profético, tiene parte del lenguaje apocalíptico, eso se va a estar estudiando por las figuras y las formas representativas que habla. Era algo común de ese momento. A nosotros se nos hace pues, un tanto difícil a veces entender lo que son ese tipo de visiones, ese tipo de lenguaje apocalíptico, porque era algo muy común de ese momento. Daniel también tiene el lenguaje apocalíptico y nosotros en el Nuevo Testamento pues está el libro de Apocalipsis que podemos ver que ese lenguaje es muy mal interpretado porque lo usual es que nosotros estamos fuera de contexto de las razones y los símbolos que ellos usaban y hay que dedicarle un poquito más de estudio para comprender y no ver que son cosas que tal vez como los pintan algunas personas. El versículo 2 habla, dice, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Una forma típica del hebreo cuando se escribe es que es en tiempo pasado, en tiempo futuro, es las formas de interpretar la escritura hebrea. Y aquí, pues es evidente, dice, Dios se enojó con ellos y por eso vino el castigo del pueblo de Israel. Como nación fueron castigadas y
está recalcando eso. Luego el verso 3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces repite mucho Jehová de los ejércitos, también es una frase que vamos a encontrar a lo largo del libro y de hecho en este capítulo 1 la menciona varias veces. El Dios se presenta como ese Dios guerrero, como su aspecto militar, ese Dios poderoso, ese Dios que los iba a rescatar de su situación y él quiere reafirmar su relación nuevamente con esta nación. El tiempo del castigo que se había hablado era de 70 años. Esos 70 años ya se habían cumplido y Jehová los está retando a que ellos cambien, porque ellos tienen un Dios poderoso que es el Dios de los ejércitos. Eso es bien importante porque ese Dios de los ejércitos fue el que los hizo conquistar la tierra prometida, el que los hizo ganar muchas victorias, los hizo cruzar el Mar Rojo, después el río Jordán. Entonces, destruir Jericó y que las naciones temblaran cada vez que escuchaban que los hebreos iban caminando y que iban en conquista. Entonces, esa frase de Dios de los ejércitos era bien reconocida por ese mundo, ese contexto que se tenía. Claro, ese Dios de los ejércitos los abandonó a ellos, por eso sufrieron un castigo, pero ahora estaba de vuelta para ayudarlos, para socorrerlos. Él quiere retarlos, que ellos tengan un cambio y el exilio le sirvió mucho para eso. Mucha de la literatura que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento fue producida en el tiempo del exilio. Esa segunda etapa que tiene la nación de Israel, ese celo que nace de dejar los dioses y aferrarse al Dios verdadero, de dejar la idolatría y aferrarse al Dios verdadero, se da en ese momento del exilio. Ellos comienzan a regresar y nosotros vemos a hombres como Nehemías, a Esdras, reedificando, trabajando, luchando por la pureza de la nación y eso forma parte importante. El verso 6 dice lo siguiente, del capítulo 1, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con todos nosotros. Él evoca a profetas como Isaías o Jeremías o los otros profetas que fueron muertos y era del aviso que se les había dado y el abandono que ellos habían hecho como nación. Entonces se está creando ese estado de conciencia para que se pueda reconocer, para que se pueda tomar otro tipo de actitud. El, Aquí va presentando figuras, dice el verso 8, vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos, esos son tipos de plantas que había en la hondura. Y detrás de él había caballos alzanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que estos son. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Entonces, es como un momento de inspección que se da para reconocer lo que se tenía que hacer. Lo está hablando en ese tipo de lenguaje. Y ellos hablaron, verso 11, aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Esta frase es muy parecido a lo que habla Apocalipsis, dice cuando estaban allá en el cielo, dice, ¿hasta cuándo, Señor? Es el mismo tipo de lenguaje de representación que se hace, de ver que una nación ha sufrido, que ha tenido el castigo y hasta cuándo se iba a volver a esa tierra. Entonces, Israel sufrió mucho en el exilio. Cuando ya se da el retorno, el regreso a la nación como tal,
pues algunos regresaron, otros se quedaron e hicieron vida, y eso es lo que nosotros encontramos, por ejemplo, cuando se da el momento de la Pascua, que se llenaba Jerusalén, que venían de muchos lugares, muchas naciones, en Hechos 2, que estaban representados en muchos idiomas. ¿Por qué? Porque muchos se quedaron e hicieron su vida en lo que fue el exilio, pero siempre mantuvieron el sistema de adoración, el sistema de creencia, y la comparación que podemos hacer nosotros es todos los que en un momento pues hemos salido de Venezuela a lo largo del tiempo, pero mantenemos esa relación aún con la iglesia, con hermanos, con nuestros principios, con nuestras raíces de lo que hemos creído, de la convicción que hemos tenido. Y es bonito que uno pueda conocer hermanos en determinados momentos y que digan, yo fui a Venezuela en los tiempos tales y conocí al hermano fulano, conocí al otro hermano y ver de que son hermanos que aún permanecen fieles a pesar de que fue hace 20 años, a pesar de que fue hace 15 años o los años que hayan sido. Entonces es una representación de la creencia, de la seguridad, de la buena cristiandad que se puede tener. Y de hecho, bueno, hablando de San Cristóbal, había un hermano que conocí hace como 3 semanas y me empezó a mencionar muchos de ustedes que los conocen, se llama Jaime, y, y del recorrido que hizo, estuvo en San Cristóbal y después viajó a otras ciudades. Y es bueno, pues, porque de los que estamos afuera, poder decir, sí, yo conocí, o yo estuve hace tanto tiempo. Y yo recuerdo que como desde los 13 hasta 15 años, pues viajaba a San Cristóbal, fui muchas veces, y algunos estaban muchachos y otros se veían más jóvenes. Y ahorita están pues más adultos, pero conservan la fe, conservan ese ánimo de querer, de ser edificados, de representar un cristianismo. O sea, ya uno, como ve de Zacarías, el ánimo que está dando proféticamente es que, miren, ustedes son el pueblo de Dios, ustedes tienen que representar, pero tienen que cambiar, eso es lo que Dios quiere. O sea, den valor a eso. Y uno como cristiano, uno tiene que dar valor a lo que uno ha creído, o sea, representar esa creencia que se tiene en Dios, pero de una forma fiel. Y ese era el reto que ellos estaban teniendo, porque ellos habían perdido su forma de adoración, habían perdido su templo físico, que era lo más grande para un judío. Entonces Dios los está invitando otra vez. Y eso es en parte cuando nosotros leemos Esdras, Nehemías, que ellos reconstruyeron una ciudad, reconstruyeron el templo, reconstruyeron la forma de adoración que se había perdido. Y lo bueno es que nosotros no perdamos eso porque venimos de una vida que no conocíamos a Dios y que cada día tenemos que aferrarnos, que cada día tenemos que amar más a Dios y cada día tenemos que ser más fieles y en entrega a nuestro Señor. El verso 15 dice, aquí habla en contra de aquellas naciones que fueron las que impartieron el castigo. Dios les permitió que ellos hicieran, pero no, o sea, aunque Dios se lo permitió, dice que Él está molesto con esas naciones. Él luego, más adelante, dice que son representadas por cuernos y el cuerno es un símbolo de poder. Entonces, ellos fueron muy poderosos en su momento. Asiria, Babilonia, los persas, los griegos, tuvieron mucho poder, pero de entre todo ese poder que ellos tuvieron, la adoración a Dios permaneció. Ese Dios de los ejércitos, ese Dios poderoso, ese Dios era el que lo estaba rescatando a ellos y de ese Dios era que venía el Salvador. ¿Sí? Dios ha mantenido su poder, Dios ha mantenido su hegemonía, su soberanía, a pesar de todas las situaciones que se han presentado a lo largo del tiempo. Y es lo que sigue haciendo. Nosotros podemos ver que en la actualidad hay muchas personas pues, que están desviadas completamente de Dios y que están ejerciendo un poder supuesto sobre ciertas situaciones, conductas humanas. El año pasado aquí hubo una marcha de esa del orgullo gay y miren, eso eran miles y miles de personas desfilando en esta ciudad defendiendo eso. Entonces, ahí uno dice, ¿y dónde está Dios entre todas esas personas? Nosotros tenemos un Dios poderoso que se manifiesta aún,
que aunque eso parezca que va creciendo cada día más en este mundo en el que estamos, el mismo Dios que nosotros creemos mantiene su poder. Pero nosotros tenemos, ahora como cristianos, somos los que tenemos que demostrar qué es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas y qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces, es afirmar nuestra fe. Eso era lo que Dios quería, que ellos estuvieran convencidos de que Él los estaba rescatando y de la labor que ellos tenían que hacer como nación. El, el verso que el 18, ¿verdad? Cuando habla, dice, yo alcé mis ojos y he aquí cuatro cuernos y le dije al ángel que hablaba conmigo, que son estos, y me respondió, esos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y eso es lo que representa la reestructuración, o sea, el rescate, la edificación completa. Dios ha rescatado nuestras vidas, tenemos que dar mérito a eso. Dios mantiene su iglesia, Dios mantiene sus hijos, y donde estemos nosotros siempre debemos preservar eso, o sea, ese cristianismo, eso bonito de que puede comentar Gustavo de lo que hicieron en la iglesia, allá donde él se reúne, o lo que han hecho ustedes en San Cristóbal, o los hermanos que están en Chile, o los hermanos que se conectan de cualquier otro país, y ver que estamos en una iglesia que sigue trabajando, que sigue adorando a Dios, que sigue siendo fiel y que sigue confiando en esa salvación y en ese Salvador poderoso. Eso tenemos que estar cada día más convencidos, a pesar del lugar donde estemos, porque es la fe que ha sido sembrada en nosotros. Y eso era un ánimo, o sea, era un ánimo que debía tener el pueblo de Israel. O sea, que confíen en Dios, pero tienen que ser entregados, tienen que ser serios con lo que están haciendo. Y ese es el cristianismo que nosotros estamos viviendo. O sea, eso es lo bonito de la comunión, de que podemos confiar en ese Dios de los ejércitos aún aquí en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos permites tener comunión, compartir, ser edificados por su palabra y saber de que este es un Dios poderoso que actúa sobre nuestras vidas, un Dios en el cual podemos confiar y que siempre pues da rescate, siempre trae buenas noticias a nuestras vidas y siempre nos muestra, Padre, esa confianza para ver hacia dónde vamos y con lo que debemos aprender cada día de usted. Sabemos que siempre hay edificación, que siempre hay restauración de su mano y por eso queremos ser fieles, por eso queremos continuar delante de usted, mostrándole las bondades, mostrándole las bendiciones que usted nos da a cada una de esas personas que necesitan en este mundo creer, que necesitan convertirse, Señor, y adorarle a usted como ese Dios verdadero para poder alcanzar la salvación. Bendice a cada una de las familias que estamos aquí, Padre. Bendice a cada una de las iglesias que representamos. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.